Teatro segundo grado. Sesión 12. El teatro de evangelización en el México colonial. Identificarán los elementos del teatro evangelizador. Hola amigos, quizás se pregunten por qué traemos estas máscaras. Es porque hoy hablaremos acerca del teatro de evangelización en México y cómo se sumó al mundo ritual indígena para ser parte de la tradición teatral de la Nueva España y el México actual. Mientras ven el siguiente segmento, nosotros seguiremos bailando. Teatro prehispánico. Antes de la llegada de los españoles, las culturas y civilizaciones que vivían en Mesoamérica llevaban a cabo rituales y ceremonias religiosas con algunos rasgos escénicos parecidos a las representaciones teatrales. Es decir, contaban historias en las que había personajes e incluían danzas, máscaras y atuendos. La finalidad de estas representaciones era rendir culto a los dioses por medio de ritos y danzas, muchas veces acompañados con música. Las características de estos rituales variaban en cada cultura. En la actualidad, las referencias que se conservan sobrevivieron mediante la tradición oral o están relatadas desde el punto de vista de los misioneros que las recopilaron, como Fray Bernardino de Sahagún. El Rabinal Achí es una obra dramática prehispánica, perteneciente a la cultura maya. Como ya revisamos en la sesión 5, en él se representa un tema histórico y se pueden observar costumbres y rituales previos a la conquista española. ¿Qué les parece? Rodrigo, ¿por qué estás vestido así? Ay, Emilia, yo me vine preparado porque ya podemos empezar a hablar del teatro de evangelización. Bien, Rodrigo. En la sección anterior abordamos una breve introducción al teatro que se hacía antes de la llegada de los españoles. Ahora conozcamos qué sucedió después. Teatro de evangelización. Tras la conquista de México, los españoles trajeron consigo la manera europea de llevar a cabo las representaciones teatrales. Los misioneros utilizaron el teatro como herramienta para transmitir a los indígenas la fe católica, y esas obras se conocían con el nombre de autos sacramentales. En un principio, las representaciones consistían solo en pantomimas, debido a que los españoles y los nativos no hablaban el mismo idioma. Poco a poco se fueron elaborando textos en diferentes lenguas indígenas, como el náhuatl. Los franciscanos fueron los primeros en llevar a cabo representaciones en espacios abiertos, mientras que los jesuitas las trasladaron al interior de los templos católicos, por lo que utilizaron los atrios de conventos e iglesias. Para complementar el tema del teatro de evangelización en el México de la colonia, contamos con la presencia de la doctora Marta Toriz. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme a platicar, porque es un tema muy interesante que todos deberían de conocer. Háblenos, por favor, acerca del teatro de evangelización. ¿Cuándo comenzó? Pues el teatro de evangelización comenzó, digamos, con las primeras obras que habrán sido cerca de la tercera década del siglo XVI. En 1533 se tiene datada la representación de la obra El Juicio Final. Eso sucedió en Tlatelolco. Posteriormente, la misma obra se puso en 1538 en la Ciudad de México. Pero también tenemos otras obras que se representaron en los primeros años, obras como La Adoración de los Reyes, como El Auto de Adán y Eva. Y es muy importante recalcar que esto fue obra de los frailes franciscanos, porque han de saber ustedes que tuvimos la visita de 4 órdenes religiosas. Primero llegaron los franciscanos, luego los dominicos, enseguida los agustinos y luego los jesuitas.
Y los franciscanos fueron los primeros en querer evangelizar y propagar la fe en su Dios. Y lo hicieron a través del teatro de evangelización con estas primeras obras. ¿Por qué pensaron los evangelizadores que el teatro sería una herramienta útil para transmitir la fe católica a los diversos pueblos indígenas? Bueno, hubo varios factores. Uno de ellos es que desde la antigüedad de la orden franciscana, casi desde San Francisco de Asís, tenían la costumbre los franciscanos de ir a los pueblos más remotos para extender el evangelio. Y esto lo hacían utilizando métodos audiovisuales. Y entonces, por un lado, ellos tenían esa costumbre y por la otra había también que entre los franciscanos había gente muy culta y que conocían acerca del poder didáctico del teatro. Cuando ellos llegaron a la Nueva España, empezaron a observar las costumbres de los indios y observaron que en sus grandes festividades que hacían mes con mes a sus principales deidades, usaban cantos, usaban danzas, usaban poesía, usaban también dramatizaciones, hacían unas dramatizaciones de sus principales mitos, de los ritos que le hacían a sus dioses, y dijeron, bueno, pues yo creo que pegaría muy bien, tendría mucho éxito usar en estas tierras el teatro de evangelización. Y entre los mismos franciscanos hubieron frailes que tenían la facilidad de la escritura y que empezaban a escribir las obras de teatro, y muy importantemente fue en lengua náhuatl. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, doctora Toriz. Hoy aprendimos que las representaciones religiosas fueron muy importantes para la evangelización de las culturas prehispánicas. También conocimos algunas representaciones escénico-religiosas que se siguen llevando a cabo, que nos permiten reconocer y respetar las diferentes manifestaciones culturales de cada comunidad. ¡Hasta el próximo programa!